Hola, hasta ahora estuvimos trabajando los aspectos pseudológicos de la persuasión y ahora nos vamos a detener en los llamados aspectos psicológicos. Entonces, vamos a trabajar las nociones de etos discursivo primero y después de patos retórico enunciativo. Para eso vamos a compartir una presentación en este primer módulo de la vía psicológica. Vamos a trabajar específicamente tono enunciativo y etos retórico. Para persuadir necesitamos sintonizar un universo de ideas, que son esas que atraviesan el público. Entonces es necesario definir bien el auditorio, recortarlo, construir destinatarios específicos, tal como vimos cuando trabajamos Perelman, muy en concreto, cómo era necesario establecer bases de acuerdo con ese auditorio, conocerlo muy íntimamente. Sin embargo, eso no es suficiente. Porque esas ideas no son solamente postulados expresables, enunciados de tipo lógico o pseudológico, sino que también es necesario empatizar con emociones y con sentimientos, con modos de decir, con estéticas. Cuando Menguenó afirma que la enunciación es pasional, está diciendo que es imposible emitir cualquier tipo de enunciado de una manera totalmente aséptica. Siempre vamos a estar transmitiendo una entonación, un modo de presentar ese enunciado que está siempre indisolublemente asociado a eso que decimos. Entonces, el decir y el modo de decir son dos cosas que aparecen asociadas desde un primer momento. No es que elegimos qué decir y después ese tono emocional que nos va a caracterizar. En este caso, bueno, podemos pensar gráficamente que esto puede tener algún tipo de representación visual o cromática como la que estamos viendo. Este tipo de análisis lo incorporó muy tempranamente la teoría de la enunciación a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, pero antes de fin de siglo, en los 80, 90 del siglo pasado, empezó a tener mucha importancia en otras disciplinas como el marketing, y aparecen cosas como el neuromarketing, que es justamente este ejemplo que ya les estoy mostrando, en donde la verdad es que era bastante sospechoso todo lo que propone, porque dice, bueno, ¿qué hay que hacer para que un sujeto se sienta emocionado? Bueno, por ejemplo, el ejemplo este era, entra a un shopping y le promovemos un aroma particular, la música hace que no piense demasiado y que tome decisiones más bien emocionales, ¿no? Un bombardeo de imágenes, el cerebro empieza a ver imágenes repetidas, por ejemplo, la imitación, ve que mucha gente está comprando algo y no sabe por qué, bueno, todos están en la fila de la heladería y de repente no sabe cómo, de una manera así como automática, se da cuenta que tiene un helado en la mano. Bueno, porque nuestra mente opera por imitación. Y también el hecho de ofrecer confianza. La confianza hace que el consumidor se sienta más en una situación más agradable, y eso hace que la gente gaste más dinero, compre más, se sienta que el mundo es un lugar confiable y donde puede relajarse y consumir. Esto es lo que vienen trabajando en cuanto a cómo las emociones influyen en nuestras decisiones de la vida cotidiana. Esto es tan importante como que estos estudios y otros en los cuales se basan, que son mucho más serios, que tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro, afirman que el 77% de las veces en que una persona tiene que tomar decisiones lo hace usando las pasiones, aquello que tiene que ver con sus sensaciones, lo que también se llama las zonas del hemisferio derecho,
y no con el hemisferio izquierdo, que es el de la razón, el de la mente, el de la llamada racionalidad, que solamente se usa en un 23% de los casos. Bueno, esta es un tipo de conclusión que se llega de un modo experimental. Sin embargo, hay toda una historia detrás de estas cuestiones, porque nuestra cultura occidental, de la cual, bueno, nuestra ciencia forma parte de esta cultura, tiene todo un desarrollo muy enfocado en lo racional. Ya Platón hablaba de cómo nos engañan los sentidos, es decir, del platonismo, pasando por Descartes y por los filósofos y epistemólogos un poco más contemporáneos también, la racionalidad es la fuente de la sabiduría, del conocimiento, todo lo positivo está puesto en lo racional, mientras que las pasiones, el orden de lo pasional es como lo oscuro frente a lo luminoso, es lo sospechoso, es algo que nos engaña, es algo que nos lleva a conclusiones equivocadas. Sin embargo, en el campo del diseño, en el campo del arte, sabemos que esa es la zona que nos va a conectar con la creatividad, que nos va a conectar con un montón de cuestiones que no se pueden explicar de una manera lógica. Y toda esta zona que era un terreno bastante resbaladizo para la ciencia, empieza a estudiar, empieza a tener mejor prensa a partir del empirismo, bueno, porque conocemos a partir de los sentidos, es decir, hay toda una deconstrucción de esto de la racionalidad en la misma ciencia de principios del siglo XX, pero va a tener mucho auge todo este conocimiento de lo emocional a fines del siglo XX. Y aparecen interesantes y serios libros precursores sobre estas cuestiones, por ejemplo, de Carner, de Goleman, de inteligencia emocional, bueno, cómo hablar de las múltiples inteligencias y el desarrollo de la inteligencia emocional, que es algo que hoy en día se habla mucho y no nos llama tanto la atención. También, bueno, hay interesantes libros sobre cómo, bueno, en realidad las emociones y el cuerpo, y porque somos un cuerpo, pensamos, y que nuestra mente no es algo abstracto, sino que también es parte de nuestro cuerpo y también podemos pensar gracias a que somos un cuerpo. Bueno, hay estudios muy interesantes que han también revolucionado otras áreas del conocimiento, sobre todo, y de la vida cotidiana, pero por ejemplo, los avances en psicopedagogía, en psicología, la construcción de las diferentes, la pedagogía, de las múltiples inteligencias. Y también dieron lugar a, bueno, esto es una mesa de una librería contemporánea, bueno, donde podemos ver claramente que hay muchos libros sobre estas, ya sean más, menos serios, más marketineros o más cercanos a la divulgación y a cosas no tan científicas, pero es cierto que hay incluso técnicas, ¿no? Hay un marketing emocional, mindfulness, es decir, hay una cantidad de técnicas y cuestiones que están bastante de moda en este momento que tienen que ver con el desarrollo de las emociones. Incluso fue bastante revolucionaria la película de Disney, Intensamente, en donde se ponen de manifiesto no acciones, sino cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las emociones en el cerebro para que los niños entendan, por ejemplo, cuando se enojan, qué está sucediendo en su cerebro, así como podemos mostrar el aparato digestivo o reproductor con dibujitos, realmente es revolucionario, pero todo esto tiene que ver con, primero, nuevos desarrollos en materia de neurología, psiquiatría, psicología, pero y sobre todo porque hay aparatos que permiten medir cosas que antes no se podían medir hasta que, bueno, la persona moría y se le podía sacar el cerebro y se veía si había alguna lesión en alguna zona cerebral. Pero esto ahora se puede hacer en tiempo real sin tener que matar a nadie ni rebanarle el cerebro. Entonces, estos desarrollos hacen que todas estas zonas y todos estos factores emocionales empiecen a tener cada vez más influencia
También en el modo en que usamos las emociones para persuadir y cómo conocemos estos terrenos. Bueno, acá tenemos, me parece interesante mostrar el tema de la película de Disney, porque justamente pueden ver cómo los diferentes colores y las diferentes representaciones de las emociones tienen mucho que ver con los estereotipos que nosotros tenemos incorporados acerca de lo que es alegre, por ejemplo, los colores amarillo, naranja, bueno, el tar rojo de rabia o el asco como ese verde, ¿no? La tristeza estar blue, el azul, bueno, y también las caras, las representaciones, las iconografías que personifican cada una de estas emociones, empiezan a caracterizarse de una manera gráfica que nos va a ser útil para empezar a pensar cómo es el etos desde el punto de vista gráfico, cuando no está actuado en una persona que habla, porque en las piezas gráficas hay alguien que habla allí, pero no está mirándonos en la pieza, no lo vemos, sino que es una estrategia que se pone en juego en esa pieza gráfica. Entonces, ¿cuál es la influencia del etos, del tono del orador para crear convencimiento, para crear seducción, para convencer al auditorio? Bueno, estas son las estrategias que vamos a analizar en esta clase. Ya Aristóteles en la antigua retórica, que ustedes están leyendo a partir de la retórica antigua de Bartes, que es el texto que están leyendo para este curso, había reconocido que en la encuentro, es decir, en el qué decir, había una parte que tiene que ver con los argumentos lógicos o pseudológicos, las ideas, los lugares de descubrimiento, el aspecto lógico, que son los que venimos trabajando, pero que hay un aspecto que es el psicológico. Y es interesante porque lo pone dentro del qué decir. No lo pone en una parte separada, está dentro del lenguaje. No tiene que ver con la disposición, con el modo armado, ni con la elocución, sino que es, así como elijo los argumentos, elijo también el tono. Aristóteles, bueno, la retórica lo hace de una manera bastante estereotipada, es decir, el orador es como un actor, actúa también un tono emocional, actúa una emocionalidad que es la que proyecta. Y esa proyección es la que va a hacer que su mensaje se transmita de una manera, se perciba de una manera o de otra. Cuando nosotros escribimos, estamos de alguna manera limitados para transmitir la emoción que transmite la voz, la oralidad, el modo de decir, las pausas que hacemos. Si nos estamos sonriendo mientras hablamos, si lo decimos de una manera gritando, por ejemplo, bueno, podemos usar las mayúsculas. Pero bueno, pero hay cosas de la emocionalidad de la voz que no aparecen reflejadas en el texting. Entonces, esto es un problema a veces porque genera ambigüedades. ¿Esto que me está diciendo? ¿En qué sentido me lo dice? Por ejemplo, si alguien dice, voy a llegar tarde, y yo en el WhatsApp respondo, excelente. Y el que recibe ese mensaje se puede quedar un poco preocupado, porque ese excelente puede ser que yo estoy de acuerdo y que perfectamente comprendo la tardanza, o excelente, ya me tenés harta, bueno, excelente, haz lo que quieras. Bueno, ese típico, haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras normalmente también necesita. Una cosa es, haz lo que quieras, o excelente, ¿sí? Con una sonrisita, o con una cara de preocupación o de enojo, ¿sí? Entonces, la emoción que acompaña a ese enunciado escrito está de alguna manera reponiendo el etos con el que yo estoy respondiendo ese mensaje. Y le va a servir al otro como información para saber si tiene que llegar con un ramo de flores, si tiene que tratar de demorar menos, o si, bueno, está todo bien o simplemente se comprende perfectamente la situación. Y todo esto, bueno, tiene que ver con el contexto general de la situación enunciativa que no podemos imaginar. Volviendo al cuadro que nosotros presentamos hace unas clases, en donde veíamos como una especie,
La máquina retórica es una máquina, en realidad es modular, porque nos podemos imaginar esto en 3D y pensar que las figuras retóricas aparecen acá, que es lo que estuvimos viendo, como si fuera un ascensor, ¿no? Conectando los pisos. Las figuras retóricas conectan, de alguna manera, este aspecto racional con este otro aspecto que es emocional, la vía psicológica que aparece acá anaranjado, que tiene como fin conmover, seducir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace conectando el etos, que es el tono seleccionado, elegido por el orador, con las emociones con las cuales quiere conmover a un auditorio, es decir, quiere provocarle un llamado patos, que son las pasiones que logramos despertar en el auditorio. Bueno, ¿cómo lo hace? A través de muchos recursos, entre los cuales también está las que llamamos figuras retóricas, que son también una manera de generar colores, de generar sensaciones, de generar una situación en donde me conmueve el mensaje. Según Aristóteles, modificar las pasiones puede producir diferencias en nuestros juicios. Y esta es una especie de conexión que hace Aristóteles entre la vía llamada vía lógica y la vía psicológica. Si puedo lograr que el auditorio cambie de parecer si emocionalmente logro tocar alguna fibra que con los argumentos se me complica, ¿no? Entonces, a veces la vía emocional logra mucho más, logra llamar la atención, logra que el argumento ingrese desde otra fibra. ¿Qué es el etos? El etos es una presentación que hace el orador de sí mismo. El orador dice, yo soy este y no otro, es decir, yo soy este que tengo estas características. Son los rasgos de carácter. El orador muestra al auditorio ciertos rasgos de carácter. Por ejemplo, se puede mostrar sonriente, se puede mostrar adusto, se puede mostrar preocupado, puede generar mayor o menor contacto visual con el otro, acercarse, alejarse. Todo esto pensando en una comunicación cara a cara, obviamente. Mientras el orador habla y desarrolla las pruebas lógicas, todo el tiempo y al mismo tiempo, como dice Menguenot, dice, síganme, estímenme o ámenme. Hay oradores que generan odio o amor. Hay otros que lo que quieren es que lo tengan en buena consideración y otros que quieren lograr adhesión a toda costa. Bueno, eso es lo que vamos a considerar los tonos que un orador puede adoptar según la situación o según quien sea el auditorio. Es decir, el etos es una especie de estrategia que se superpone y que se combina con las otras estrategias argumentales que ya estudiamos y que va a ser la que va a acompañar ese enunciado para seducir, para conmover al auditorio. Construir un objeto de discurso implica simultáneamente construir una actitud emocional. Esto se hace a un mismo tiempo. Eso es lo que detalla de Menguenot, que ustedes tienen para leer. O sea, no es algo separado, no es que se elige separadamente, porque en realidad hay una imbricación de ambas cosas. El tono emocional elegido para conmover, sobre concientizarse para prevenir el coronavirus, puede, según quien sea la institución que lo promueve, puede ser generar miedo o puede ser tratar de que la gente entienda perfectamente cuáles son los riesgos y tome una actitud equilibradamente desde una comunicación objetiva.
Es decir, sé que el público va a saber lo que tiene que hacer. Son adultos y que van a querer cuidarse. Entonces, le digo cómo cuidarse, cuáles son los peligros y equilibradamente construyo un objeto de discurso con esa actitud emocional. También puedo pensar, la gente no está dimensionando el peligro de la enfermedad, entonces trato de generar miedo. También podría pasar que el destinatario sea un grupo, por ejemplo, los niños. Entonces trato de no asustarlos porque tal vez tienen terror nocturno, piensan que se van a morir sus padres y sus abuelos, bueno, no sé. O sea, puede haber una situación en donde yo trato de generar un discurso un poco más simpático. Entonces hago el coronavirus como un dibujito que, bueno, cuando me lavo las manos se va de las manos. Bueno, fíjense como un mismo objeto de discurso, según quien sea el que lo anuncia y quién sea el destinatario, puedo seleccionar, puedo moverme con diferentes tonos emocionales. Pero eso lo construyo a la par que el objeto de discurso. Y esto, bueno, va a tener implicancias en cómo voy a convencer. Los tonos que puede adoptar un orador son tres según la retórica de Aristóteles. Este especie de actor orador que está frente al público puede mostrarse desde el punto de vista de la seguridad y construir su tono como el que maneja el equilibrio. Es decir, expone los argumentos, es moderado, es objetivo. También puede mostrarse franco. Un orador franco no le importan las consecuencias, se muestra osado, no tiene miedo de resultar chocante, provocador, porque en realidad busca provocar, lo que busca es generar, por ejemplo, miedo. Mientras que el otro trata de generar una sensación de seguridad, o sea, quiere que yo me sienta seguro. Si cumplo estos pasos, seguro que no me voy a contagiar el coronavirus. Supónganse que se pudiera decir eso. En cambio, el orador franco no tiene miedo de que el otro piense que es un poco chocante el mensaje, porque cree que vale la pena elegir ese tono porque la situación lo amerita o porque, bueno, tiene la intención de provocar miedo. En el caso de la simpatía, el tono es la amabilidad, tratar de agradar al público. Lo que genera es una distensión emocional, una situación donde, bueno, no hay peligro, no se teme, las emociones son más bien una escucha más relajada. En general, la publicidad adopta el tono de la simpatía porque trata de agradar al público, simplemente. Ahora, hay muchos casos en donde no se puede adoptar el tono de la simpatía porque el mismo objeto de discurso no da como para que tomemos ese tono. En el caso del coronavirus hay algunos elementos más simpáticos, pero en general los tonos elegidos son el de la seguridad y la franqueza. Y el de la simpatía no se usa tanto porque, bueno, justamente lo que se quiere es que no estemos tan distendidos. Perelman destaca que para que nosotros confiemos en el orador, necesitamos que éste nos garantice, que nos dé crédito sobre lo que dice. Y en realidad esta confianza, además de que tengamos confianza en los argumentos, la confianza proviene de algo que el orador va a proveer. Confiamos en el orador nos inspira confianza y esto está construido emocionalmente. La confianza es parte de la emocionalidad que nos provoca cuando nosotros lo escuchamos. Si vemos una pieza como esta que estamos viendo a la izquierda, para prevenir tránsito, nos muestra una sinécdoque de una situación que nosotros vemos familiar, que es abrocharse el cinturón de seguridad. Es un organismo oficial colombiano, entonces, bueno, el ministerio
está promoviendo unas buenas prácticas de seguridad vial. Si nosotros nos abrochamos el cinturón, podemos estar tranquilos. Fíjense el tipo de figuras que se usan, los colores, las tipografías, todo esto trata de generar un tono emocional que no provoca miedo, sino que en este caso dice obedezca las normas de tránsito, también es gubernamental, se ve que hay distancia entre los vehículos, bueno, todo aparece como tranquilo. Y si obedecemos las normas de tránsito, bueno, evidentemente este enunciador seguro, objetivo, nos está tranquilizando acerca de la circulación. A la inversa, en esta pieza, lo que se trata de hacer es generar conciencia mostrando las consecuencias de un accidente de tránsito. Y en este caso, si bien es una foto color que es una foto de una escena real, y como es un testimonio, una fotografía que nosotros vemos que están, hay un muerto o herido, pero bueno, es como una escena del crimen, como vemos en las películas, donde se ponen estas banditas y demás. La División de Prevención e Investigación de Accidentes nos está diciendo, bueno, vos podés ser el próximo que esté ahí tirado. Justamente como se trata de un ejemplo, ese ejemplo que se ve como un ejemplo real, nos provoca temor, tensión, es decir, se trata de generar inestabilidad, no estabilidad. Incluso la inestabilidad tiene que ver con el plano como está tomada esa imagen. En este caso se juega con una figura retórica bastante conocida, ¿no? Como la fragilidad de la cabeza, como la fragilidad del huevo que se rompe. Bueno, un accidente vial también, ahí se la rueda de la bicicleta, y si bien hay una sustitución, porque sería mucho más chocante ver la materia gris del cerebro del personaje desparramado en el asfalto, es chocante, es bastante provocador mostrar este tipo de imágenes, se trata de generar miedo. Esta también es bastante violenta, incluso dice Stop Violence, y tiene que ver con los accidentes de tránsito, pero hay acá justamente también en la otra, ¿no? Hay un juego retórico que lo hace menos violento porque justamente los autos están trasladados a las manos que están golpeando esa cara y el accidente, o sea, esa mano que golpea es en realidad otro auto que está chocando. Y esa sustitución que está mediando la comunicación hace que si bien sea chocante, bueno, pueda emocionarme y pueda reconocer el golpe sin tener que ver un golpe real. Este tipo de imágenes tratan de generar distensión, hacer que veamos el mundo vial como un mundo seguro, tranquilo, siempre seguro, se manifiesta el seguro, el tipo de colores que se usan, tipografías, hay un lenguaje que en general está dirigido a jóvenes como el de arriba o a chicos que andan en bici o que tienen que cruzar la calle, bueno, tienen que aprender seguridad vial y dirigido a ese público, la simpatía hace que miren el mensaje, que se interesen y que quieran aprender seguridad vial. En este caso, bueno, podemos observar cómo el mismo tema está abordado desde diferentes tonos emocionales. A la izquierda tenemos la seguridad, a la derecha tenemos la franqueza y en el centro la simpatía. Nosotros tenemos entonces representados los tonos emocionales a partir de, bueno, comparar cómo diferentes entidades o diferentes organismos trabajan el tema de vial. Cuando trabajamos figuras retóricas, empezamos a ver que hay una conexión entre las figuras retóricas y cómo esas figuras retóricas nos emocionan.
Si no fuese necesario emocionar, las figuras, bueno, en sí serían simplemente un adorno. No solo argumentan, sino que también emocionan. Y eso es lo que rescata a Mossi de todo este universo de los tropos. O sea, cómo, bueno, tanto en lo verbal como en lo visual, me va a emocionar mucho más cuando la presentación tiene algún tipo de juego interesante. Si nosotros comparamos estas dos piezas, vamos a ver que el modo de abordar el mismo tema, que incluso es el mismo subtema, porque lo que trabaja es el uso de los dispositivos celulares durante la conducción, ¿no? Pero mientras el Ministerio del Interior, a través de la Nacional de Seguridad Vial, muestra a una persona real que podría estar tomado de la vida cotidiana, no necesariamente, o sea, es una escena que nosotros reconocemos como una escena testimonial en blanco y negro, podría ser una ruta, en una calle, una persona manejando y a la vez hablando con el celular. La vemos como muy diferente de la otra, en donde se ve una persona con la face rota. Bueno, aclaro que la publicidad es en inglés, entonces se entiende más, bueno. Pero en la primera tenemos una situación de mucho mayor objetividad. Es decir, esto es lo que pasa, si cumplís la ley salvas vidas, tenés que tener prudencia, si manejás, apagá el celular. Es decir, es totalmente deliberativa, se trabaja desde el punto de vista de decir exactamente lo que hay que hacer de un modo seguro y lo más objetivo posible y mostrando, esto es lo que no hay que hacer, cumpla la ley, salve vidas, tenga prudencia, etc. En cambio, en esta cara rota, cabeza rota, book, tengo que hacer todo un descubrimiento sobre de qué se trata eso, y en realidad la pista está en que ese book, reconozco el color, reconozco la tipografía y me doy cuenta de que está hablando de la gente que con el celular está viendo las redes sociales o está viendo otra cosa mientras conduce. Entonces, evidentemente, bueno, el modo de acercamiento es totalmente distinto. Es un plano en negro, me muestra algo que es emocionante de por sí. O sea, hay cosas que son emocionantes de por sí. Mostrar algo que tiene que ver con la muerte, la enfermedad, con el accidente en sí. Entonces, me impresiona. Yo no quiero verme reflejada en esa face. Entonces, mientras en una se trabaja desde la objetividad, en la otra está trabajando desde la franqueza. Teniendo en cuenta cómo Menguenó nos presenta la construcción del etos enunciativo, vamos a analizar un poco estas dos que son dentro de un mismo subtema de seguridad vial bastante diferente, o sea, que tiene que ver con el uso del celular en la conducción. Por un lado tenemos este enunciador que construye un etos, que en un caso dijimos es objetivo y en el otro va a ser un etos de franqueza. Y que ese tono va a correlacionarse con diferentes aspectos que vamos a tratar de descifrar. Por un lado, algo importante es tener en cuenta, como dice Menguenó, que todo enunciador conlleva un etos prediscursivo. El etos prediscursivo es el etos que el destinatario construye previamente y que está casi indisociablemente unido a ese enunciador. En este caso nosotros no podemos ver al enunciador, solamente vemos el mensaje que el enunciador está proponiendo. Pero sí podemos saber, por ejemplo, que en un caso es un organismo oficial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del Ministerio del Interior, está el escudo, están los colores, que son los colores de la Argentina, es decir, podemos saber que eso es un organismo, están los dos escudos. Y bueno, y es típica la comunicación oficial. Entonces,
hay un etos prediscursivo que nosotros ya de alguna manera sabemos que este tipo de organismos promueven mensajes, sabemos que son confiables, que son serios, que tienen un tipo de comunicación en particular, que es más bien planteada desde la seguridad, desde plantearse como un enunciador de tipo objetivo. Mientras que el etos prediscursivo de la otra no lo conocemos, pero sabemos que podemos imaginarnos que es totalmente diferente. Es muy raro que la comunicación oficial se plantee como está planteada esa comunicación. En realidad es una empresa que tiene que ver con justamente con los celulares y es de la India esta campaña. Es una campaña con diferentes face rotas y se llama Ad Factors de la India y tiene que ver con la venta de celulares y cuestiones de informática. Entonces, justamente la campaña, lo que está promoviendo, bueno, sí, todo bien, la cuestión es el tránsito. En ese sentido, bueno, es más difícil imaginarnos este enunciador porque, bueno, ¿quién haría una campaña así? En realidad, el etos prediscursivo ahí es más difícil de controlar o de comprender. Lo que es cierto es que el etos prediscursivo es el etos que ya viene configurado y que nosotros nos da alguna pista. Por otro lado, tenemos el marco escénico, que acá lo hicimos como una especie de marquito, que es aquella escena que contiene la escena englobante y también la escena genérica. Cuando nosotros recibimos un mensaje, ya viene de alguna manera seteado por el soporte en el que aparece, el tipo de género, es decir, ¿es una campaña vial? Bueno, ya sabemos lo que es una campaña vial. ¿O es una campaña publicitaria? Bueno, es otra cosa, porque podemos diferenciar cuando es de seguridad social o cuando está queriendo vender alguna cosa. Podría ser un elemento de seguridad, podría ser algo que nos quisieran vender y bueno, sería totalmente distinto. En el caso de la campaña oficial argentina está pensada para vía pública, mientras que la otra está pensada para una circulación en la web, con lo cual también marca una diferencia en cuanto a los lenguajes, a la forma de acercamiento, al tipo de mensaje que se puede proveer y también a la segmentación de los públicos. También tenemos que considerar tipo de género retórico que también va a tener que ver con, en general, bueno, si es acusatorio, por ejemplo, es judicial, bueno, muchas veces es muy difícil que use la simpatía. Entonces, el género retórico se relaciona también con el etos del orador. Habría que ver los casos. Bueno, por eso decimos que también consideramos que el género retórico tiene algo que ver. Y por último, Menguenó destaca que a veces el tono emocional se consigue a través de lo que él llama escenografía. Siempre hay una escena, la escena siempre, o sea, todas las piezas tienen una escena que está contenida en estas, son como cajas de escenas, por eso se me ocurrió el cuadradito. Pero en realidad muchas piezas, sobre todo las que tienen figuras retóricas, las que tienen un trabajo así bastante especial en el elocutio, contienen escenografías, donde yo veo una escena pero tengo que imaginarme otra. Y en realidad acá yo puedo imaginarme la copresencia de dos escenas, la que tiene que ver con el orden de la seguridad vial, pero por otro, las caras que se ponen en Facebook. Entonces, trae un tipo de texto hacia una campaña que no tiene nada que ver, pero al correlacionarlos, crea una escenografía dentro de esta pieza. Y eso también va a tener que ver con cómo el enunciador está proponiéndose. Entonces, para caracterizar el tono o etos enunciativo, vamos a tener que considerar qué cosas. Que tenemos un etos que se relaciona con un patos, los argumentos, el qué decir o el qué mostrar,
Y las figuras retóricas también se correlacionan para generar esta especie de columna que pusimos en el medio llamada empatía. ¿Qué es lo que quiere el enunciador hacia el patos? Quiere lograr pasiones que lo retengan. Pasiones, es como si tirara con estas emociones una especie de caña de pescar. Lo quiere captar, lo quiere emocionar, quiere que se sienta vibrando igual que él, es decir, quiere generar empatía. No quiere decir que normalmente se siente triste, entonces quiere transmitir su tristeza. No son emociones genuinas, sino que son las emociones con las que el orador siente que el auditorio va a vibrar. Entonces capta ese tono emocional propicio en el auditorio y logra empatizar con ese público. ¿Cómo lo hace? ¿Qué cosas contiene el etos? Bueno, la definición podría ser algo así como la imagen de sí que construye el enunciador en el enunciado. Tiene que ver con la voz del sujeto, con su carácter y su corporalidad. Bueno, cuando estamos en un enunciado, por ejemplo, en la televisión, en un debate público, en el Congreso, se aplica perfectamente a pensar que la voz del sujeto, el carácter que transmite y su misma corporalidad, no es lo mismo ser hombre, mujer, viejo, joven, niño, enorme, pequeñito, bueno, todo eso crea un tono emocional a veces no buscado, obviamente, no se puede ser lo que no se es, pero sí se explota lo que se es. Por otro lado, hay una manera de decir que para el público equivale a una manera de ser. El que habla tranquilo es tranquilo. El que habla a los gritos es exaltado. Lo cual, bueno, no necesariamente es así, pero bueno, es lo que transmite al público. Y una apariencia, que es el aspecto que proyecta el orador. Necesariamente esto va a traer una valoración positiva o negativa en el público. O sea, no se le puede agradar a todos los públicos, pero sí se puede buscar algún orador que sea propicio para ese público. En realidad, el público es una especie de construcción imaginaria de un estereotipo, ¿sí? Porque si es una mujer de tales características y usa anteojos y no sé qué, y es profesora universitaria, no sé, bueno, entonces es un intelectual. Si tiene tales características, desde yo, y bueno, es una actriz. En realidad son estereotipos, o sea, hay intelectuales que parecen actrices y viceversa, bueno, pero hay ciertos estereotipos en donde si yo les mostrara foto podemos decir, bueno, ¿de qué te imaginas que trabaja? Bueno, responden a un estereotipo cultural, y eso es lo que nosotros proyectamos en los oradores y les atribuimos de una manera estereotípica también determinadas cualidades, las tengan o no. Vamos a ver en la próxima cómo se construye esta imagen de sí que garantiza lo enunciado. Dijimos, bueno, cuáles son las características del etos y ahora vamos a ver, bueno, cómo hace un orador para construir esto, o qué elementos tiene. Por un lado, el etos prediscursivo. El etos prediscursivo a veces se puede modificar y a veces no. Pensemos en los políticos. Bueno, algunos pueden modificar este etos prediscursivo, venir del sindicalismo o venir de la izquierda o venir del peronismo. Bueno, hay cosas que, bueno, ya constituyen al sujeto y ya va a hablar desde ese lugar y no desde otro. Sí, igualmente hay una construcción muchas veces, pero bueno, cuando escuchamos el discurso del infectólogo, bueno, lo escuchamos de una manera distinta a que si eso mismo lo dice el periodista o lo dice una vecina, por más que digan lo mismo. El marco escénico, es decir, cómo se crean en el enunciado estas escenas, los marcos genéricos, el lugar, la situación enunciativa, los soportes en que aparecen, no es lo mismo ver algo en la tele, verlo en la calle, verlo en un folleto, verlo ¿sí? En un folleto que me dan en la iglesia, en un folleto que me dan en la universidad, ¿sí? Todo eso va a generar un marco escénico diferente.
La función enunciativa, ¿qué tipo de discurso es? ¿Qué género discursivo? El género retórico y si hay o no creación de escenografías. Eso sería todo lo que de alguna manera contiene el marco escénico. Y por otro lado, hay un montón de elementos que no se dan todos a la vez, ni ustedes los van a poder reconocer punto por punto cada uno en las piezas, pero que sí vamos a poder mostrar que alguno de esos elementos combinados va a generar por qué esta pieza tiene un enunciador de un tipo o de otro. Es decir, el hecho de que el enunciador se apoye en la franqueza va a tener que ver con el uso del color, con las figuras retóricas que usa, con la intertextualidad o no, por ejemplo, que vimos de Facebook, el uso de ciertos estereotipos, la modalidad, el contrato, cosas que, bueno, marcas de subjetividad que van apareciendo, incluso a veces puede ser el uso de ciertas tipografías que gritan, el uso de colores contrastivos. Si no puedo hacer una lista de todos los recursos que pueden aparecer, estos son algunos que los que estamos poniendo en pantalla. El uso de focalizaciones, por ejemplo, en la que vimos en la fotografía del accidente que está tomada de abajo, bueno, etcétera. Cosas que me muestran una emoción diferente de si la mostraran desde otro punto de vista, por ejemplo. El uso de ciertas figuras retóricas, como vimos, generan en general emociones, ya sea positivas o negativas, colores claros, colores oscuros. Es decir, hay ciertas cosas en las piezas que podríamos caracterizar como diferentes marcas, huellas de la emocionalidad. No se puede hacer un catálogo y en cada pieza van a aparecer no todas, sino algunas de estas características. Finalmente vamos a dejar algunas preguntas para que ustedes puedan retomar y algunas vamos a seguir trabajando. ¿El ethos es una postura emocional natural o una estrategia del orador? Podemos encontrar ejemplos justificando esto. Segunda, dominar el universo ético, estético y emocional moviliza al público. ¿Aseguraría convencerlo? Es más de discusión, debate. Y por último, si la elección de un tono emocional por parte del enunciador condiciona los sentimientos que provocará en el destinatario. Y el próximo módulo vamos a trabajar a partir de esta última consigna. Muchas gracias.